Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a calcular los intervalos de monotonía y los extremos relativos en una función racional. Evidentemente, en una función racional se calculan los intervalos de monotonía, los máximos y los mínimos, como en cualquier otro tipo de función. Esto ya lo explicamos en un vídeo anterior. En este vídeo vamos a dedicarnos a hacer un ejercicio concreto donde tengamos que calcular los intervalos de monotonía y los extremos relativos, es decir, los máximos y los mínimos relativos, en una función racional. Vamos a hacerlo aplicando los dos criterios para los máximos y los mínimos, aunque cuando lo hagamos a efectos prácticos vale con que apliquemos uno de los dos criterios. Pues vamos a ello. Bien, vamos a hacer este ejercicio que dice determinar los intervalos de monotonía y los extremos relativos de la siguiente función. Tenemos una función racional, f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2 en el numerador, partido por x menos 1 en el denominador. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio. Esto es muy importante porque en los puntos excluidos del dominio no puede existir ningún tipo de extremo relativo, de máximo o mínimo. Por lo tanto, en las funciones, lo primero, antes de calcular los extremos o la monotonía, es importante estudiar el dominio. Obviamente, si la función es una función polinómica, no va a haber problemas de dominio porque el dominio es todo R, pero en este caso tenemos una función racional. Recordemos que el dominio de una función racional es todo R menos los valores que hacen 0 al denominador. Es decir, los valores que hacen 0 a x menos 1. Si igualamos x menos 1 a 0, obtenemos que el valor 1 lo hace 0. Luego, el dominio es todo R menos el 1. Eso significa que en el 1 la función no va a poder tener ningún extremo relativo ni ningún punto porque no existe ese valor, no puede tener ese valor. No puede tomar ese valor, me refiero. Pues bien, vamos ahora a derivar. Derivo la función. Tenemos un cociente y la derivada de un cociente sería la derivada del numerador, que lo pongo entre paréntesis porque es la derivada de un polinomio, va a haber sumas y restas, sería la derivada de x al cuadrado, que es 2x, menos la derivada de 2x, que es 2 por 1, o sea, 2. Por el denominador sin derivar, por x menos 1, menos el numerador sin derivar, que lo pongo entre paréntesis también porque también tiene sumas y restas, por la derivada del denominador, que si os fijáis es 1 menos 0, es decir, 1, partido el denominador al cuadrado. Bien, el segundo paso a la hora de derivar un cociente, que ya está derivado, ¿no? A la hora de operar, sería ver si se puede sacar factor común. Algo en los dos términos, en este caso, de la resta del numerador. Concretamente, debería de verse si se puede sacar factor común un x menos 1, que es lo que se podría simplificar con el denominador. Concretamente en este caso no, porque hay un x menos 1 aquí, el x menos 1 del denominador, pero en este otro término, en el segundo término, no hay ningún x menos 1. Bien, pues como no podemos sacar factor común, vamos a operar. Entonces, yo tengo que multiplicar aquí. Tengo que multiplicar 2x menos 2 por x menos 1, multiplico 2x por x, 2x cuadrado, menos 2x por 1, 2x, menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por menos 1, más 2. Evidentemente, 1 multiplicado por todo un polinomio va a dar lo mismo, el polinomio, luego ese 1 sobra. Y al multiplicar, al tener un signo menos delante del polinomio, todos los términos del polinomio van a cambiar de signo. Sería menos x cuadrado, menos por menos más 2x, y menos 2, partido x menos 1 al cuadrado. Si os fijáis, menos 2x más 2x se simplifica, y 2 menos 2 también se simplifica. Y tendría 2x cuadrado menos x cuadrado, que es x al cuadrado, menos 2x. Ese sería el numerador, partido por x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo?
Bien, pues ahora para estudiar los intervalos de monotonía tendría yo que estudiar el signo de esta función, es decir, de la primera derivada. Ahora bien, para hacer esto es mejor sacar factor común en numerador y denominador, o mejor dicho, factorizar. En este caso, sacar factor común, ya factorizamos. ¿Es obligatorio factorizar? No, no es obligatorio, se puede hacer sin factorizar, pero es más fácil factorizando. Bien, y ahora tenemos que estudiar el signo de esta función. Por eso vamos a poner los valores del numerador, los factores del numerador. Si no hubiéramos factorizado, pondríamos el numerador entero, ¿vale? Lo voy a poner aquí, x, y aquí x menos 2. Si no hubiera factorizado, los tendría que poner pues x cuadrado menos 2x todo junto. Y arriba, voy a poner aquí dos filas de una tabla, los valores que hacen 0 a cada uno de esos factores. Igualmente, si no hubiera factorizado, habría que igualar x cuadrado menos 2x a 0 y ver qué valores lo hacen 0, ¿no? Resolver. Concretamente, a x lo hace 0 el 0 y a x menos 2 lo hace 0 el 2, que como es mayor que 0, lo pongo a la derecha. ¿De acuerdo? Esto es lo que constituye el numerador. Pero también el signo va a venir dado por el denominador. Fíjense que en el denominador aquí está elevado al cuadrado. Algo que está elevado al cuadrado siempre es positivo, ¿verdad? Pero para no olvidarnos, porque no siempre va a ser, cuando estudiemos el signo, un denominador elevado al cuadrado, lo vamos a poner. Entonces vamos a poner aquí x menos 1 al cuadrado, que es el denominador. Obviamente el x menos 1 al cuadrado se hace 0 en x igual a 1. No va a haber problema porque siempre es positivo, ¿no? Algo que está elevado al cuadrado siempre es positivo. Y voy a estudiar los signos de cada uno pues, de esos factores. El x se iguala a 0 en el 0, y lo señalo. Antes del 0, si yo sustituyo un valor anterior al 0, por ejemplo el menos 3, pues es negativo, y un valor posterior al 0, por ejemplo el 8, pues es positivo. El x menos 2 se hace 0 en el 2. Antes del 2, por ejemplo, el 0 me da menos 2, luego es negativo. Y después del 2, por ejemplo, el 5 menos 2 es positivo. Y el x menos 1 al cuadrado se hace 0 en el 1, pero como está elevado al cuadrado, cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo. Por eso les digo que esto no hace falta, los términos que siempre son positivos, no haría falta ponerlos en este cuadro de estudio del signo. Bien, y ahora ya me voy a pasar al estudio del signo de la derivada. Menos por menos más, entre más es más por menos menos entre más es menos por menos menos entre más es menos, y más por más entre más es más. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo hecho el signo de la derivada. Y el signo de la derivada, si recordamos, se traduce en la función original con la monotonía. Es decir, aquí tengo la monotonía de la función original. Si la derivada es positiva, significa que la función original es creciente. Si es negativa, es decreciente. Y si es positiva, vuelve a ser creciente. Ya tengo yo aquí los intervalos de monotonía. Yo sé que de menos infinito a 0 es creciente, de 0 a 2 es decreciente, y de 2 a más infinito es creciente. Bien, vamos a estudiar ahora los máximos y los mínimos. Lo vamos a hacer por los dos criterios. No haría falta hacerlo sino por un criterio, ¿vale? Pero lo vamos a hacer para practicar por los dos criterios. El criterio 1 lo tenemos muy sencillo porque hemos estudiado la monotonía. Luego entonces sabemos que si la función pasa de crecer a decrecer y el punto pertenece al dominio,
pues tenemos un máximo, hemos pasado por un máximo, ¿verdad? Aquí pasamos de crecer a decrecer, hemos tenido que pasar por un punto máximo, ¿verdad? Entonces tenemos un máximo en 0 y para hallar la imagen, para hallar la otra coordenada del máximo, sustituimos el 0 en la función original. Es decir, hacemos f de 0. 0 al cuadrado menos 2 por 0 más 2 partido 0 menos 1. Que sería 2 partido menos 1, que sería menos 2. Luego tenemos un máximo en 0 menos 2. Fíjense que en 1 no hay cambio de crecimiento ni decrecimiento, sigue siendo decreciente, luego no pasa nada. Y en el 2, que también, fíjense que si en el 1 hubiera un cambio de crecimiento, no habría nada, porque está fuera del dominio. Importante. Ahora, en el 2, que sí que está dentro del dominio, la función pasa de decrecer a crecer, luego tenemos que ha pasado por un valle, ¿no? Por un mínimo. Entonces el 2 es un mínimo. Obviamente, para hallar la otra coordenada del mínimo, sustituimos el 2 en la función original, no en la derivada, en la original. Y me daría 4 menos 4 es 0 partido por 2, 2 entre 1, que es 2. Luego tenemos un mínimo en 2, 2. Bien, pues este sería el criterio primero, a partir del estudio de la monotonía. Y vamos ahora con el criterio segundo. El criterio segundo ahora es más difícil de hacer. ¿Por qué? Pues porque hay que derivar un cociente. Vamos a hacer entonces la derivada segunda. Vamos a ver entonces el criterio de la derivada segunda. Para eso tenemos que partir de la derivada, pero yo os aconsejo que partamos de la expresión de la primera derivada sin factorizar, porque si no tenemos que derivar en el numerador un producto que es más difícil. Es decir, vamos a partir de aquí, no de la derivada factorizada. Y vamos a hacer la derivada segunda. Sería la derivada del numerador, como es un polinomio, es x cuadrado menos 2x, paréntesis, siempre que haya sumas o restas, paréntesis, siempre que vayamos a derivar una expresión con sumas o restas, o que la derivada sea negativa. Siempre entonces, paréntesis, obligatorio. Sería la derivada del numerador, 2x menos 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x cuadrado menos 2x, por la derivada del denominador. El denominador es una función compuesta, ¿verdad? Es una potencia, primero, luego derivo como una potencia, sería 2 por la base elevado a 2 menos 1, que es 1, por la derivada del argumento. La derivada de x menos 1 es 1, ¿verdad? Partido por el denominador al cuadrado. Bien, lo que os he dicho siempre. Ahora vemos si podemos sacar factor común de algo aquí. En principio, fíjense que yo tengo aquí un x menos 1 al cuadrado, aquí un x menos 1 y aquí un x menos 1 a la cuarta. Luego eso es lo que voy a sacar factor común. Voy a sacar factor común, un x menos 1, ¿de acuerdo? Y esto me quedaría 2x menos 2 por x menos 1, puesto que si x menos 1 al cuadrado lo divido entre x menos 1, que lo he sacado factor común, me queda un solo x menos 1. Menos 2 por 1 es 2, 2 por x cuadrado menos 2x, puesto que el x menos 1 lo saqué factor común. Partido por x menos 1 a la cuarta. Ahora yo sí que voy a simplificar este x menos 1 de aquí y uno de los del denominador. Había 4, me quedan 3, ¿verdad? Luego esto me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría así y ahora en el segundo voy a multiplicar el 2 y el menos por todos los del polinomio.
Menos 2 por x al cuadrado es menos 2x cuadrado, y menos por menos más, 2 por 2 es 4x. Partido por x menos 1 al cubo. Ojo, mucho cuidado, nunca en un denominador se efectúa la potencia del denominador. Esto es importantísimo que lo recordéis. Nunca va a hacer falta hacer la potencia del denominador para simplificar. Bien, pues esto sería igual. Ahora vamos a hacer el producto de 2x menos 2 por x menos 1. Sería 2x por x, que es 2x cuadrado. 2x por menos 1 es menos 2x, menos 2 por x es menos 2x, menos 2 por menos 1 es más 2, menos 2x cuadrado más 4x. Partido todo esto por x menos 1 al cubo. Fijaos que 2x cuadrado positivo y 2x cuadrado negativo se simplifican, menos 2x es menos 4x, que con un más 4x me queda simplificado. Por lo tanto, la derivada segunda he llegado a que vale 2 partido por x menos 1 al cubo. ¿En qué consiste el criterio de la derivada segunda? Pues que en los posibles máximos o mínimos, los valores que resultaron de igualar a 0 la derivada primera, es decir, el 0 y el 2, el 1 no, porque lo que hace 0 es al denominador. Los valores que hay que tomar son los que hacen 0 a la función. Y si ustedes igualan, lo voy a hacer aquí un momentito, ustedes igualan f', recuerden que esta es f', pues si yo lo igualo a 0, el denominador multiplicado por 0 me queda 0. Luego me quedaría esta ecuación, ¿verdad? Y esta ecuación tiene como soluciones pues x igual a 0 y x igual a 2. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a quitar para que no nos interrumpa. Y vamos ahora a sustituir esos valores, esos puntos críticos, el 0 y el 2, en la derivada segunda. Vamos a hacer f segunda de 0 y f segunda de 2. Y estudiar el signo de la derivada segunda. Si me da positivo, un mínimo, no un máximo, un mínimo. Si la derivada segunda es positiva, es un mínimo, cuidado. Y si es negativa, es un máximo. Pues sustituyo en la derivada segunda, aquí, primero la x por 2, perdón, por 0, 0 menos 1 al cubo, menos 1 al cubo es un número negativo que es menos 1, y esto me da negativo, menor que 0. Si es menor que 0 era un máximo. Luego tengo un máximo en x igual a 0. Y ahora sustituyo el 2. También aquí, ¿vale? Pues 2 partido por 2 menos 1 al cubo. Sería 2 partido 2 menos 1, que es 1, y 1 al cubo es 1. Me daría 2, que es mayor que 0. Luego es un mínimo. Un mínimo en x igual a 2. Bueno, ¿cómo se halla la segunda coordenada del máximo y del mínimo? Pues sustituyendo en la función original, como hice antes, aquí. ¿De acuerdo? Sustituyendo en la función original sin derivar. Pues eso es lo que voy a hacer. Luego tendría el máximo en 0 menos 2. Lo voy a copiar porque ya lo hice antes, lo hice aquí, ¿verdad? Y el mínimo estaba en 2, 2. Pues lo voy a poner. Mínimo, obviamente nos tiene que dar lo mismo por los dos criterios. Os recuerdo que solo habría hecho falta hacerlo por uno de los dos criterios. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya quedado claro este ejemplo y hasta una futura ocasión.